El arte del tatuaje es tan antiguo como la Biblia. Levítico 19:28 habla contra esta acción en el contexto de la prohibición de la automutilación. Y se estima que 10 millones de personas en los Estados Unidos tienen por lo menos un tatuaje en el cuerpo. Para muchos eso es el comienzo de una autoexpresión de libertad porque decoran el cuerpo con una figura que transmite algún tipo de declaración. Desde confesiones de amor en el pecho hasta dragones amenazadores en la espalda. Se ven tatuajes de todas las formas inimaginables y están colocados en todas las partes concebibles del cuerpo. Pero todos tienen algo en común. Son sumamente difíciles de retirar. Muchas personas que se tatúan, para ser precisos, cerca del 50% se arrepienten más tarde de haberlo hecho. Y retirar el tatuaje es difícil, doloroso y caro, y puede involucrar excoriación y tratamientos con ácido o láser. Y todas esas cosas tienen sus propios riesgos y efectos colaterales. Al paso que los tatuajes son visibles exteriormente, lógicamente, nuestro pecado con frecuencia no lo es. Sin embargo, está grabado de manera más profunda que un tatuaje porque este se limita a la piel, pero el pecado está grabado en el corazón. ¿Por qué esta realidad no nos debe desanimar en nuestra lucha contra el pecado? Simplemente porque Dios tiene un plan de restauración. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el pecado está relacionado a todos los aspectos de la existencia humana. Jeremías lo experimentó de manera drástica cuando su vida estuvo en peligro debido al mensaje que él estaba predicando. Y él expresó a Dios sus luchas de fe, pero el Señor le dio perspectiva nueva. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos en el bosquejo de la lección de escuela sabática, ya estamos en la lección número 4 y el título de la lección de esta semana es Reprensión y también Represalia. Y para poder comentar esta lección está con nosotros el doctor Carmelo Martínez, quien es profesor de teología de la Universidad Adventista del Plata en Argentina. Es un honor, es una honra tenerlo con nosotros. El honor es mío. Gracias por invitarme. Vamos a leer y vamos a pedir a Dios que antes de la lectura de la Biblia podamos tener una oración, por favor. Oramos, nuestro Padre, para que el Espíritu Santo sea nuestro guía, nuestra luz, para que podamos entender, vivir y explicar aquello que tú tienes para nosotros. Amén. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces en la lección número 4, reprensión y represalia. Vamos a hablar de dos asuntos en esta lección. En primer lugar, vamos a hablar sobre la reacción del pueblo de Judá a la predicación profética de Jeremías. Y vamos a hablar también la reacción de Jeremías frente a la oposición del pueblo de Israel. Entonces vamos a comenzar con la primera parte en esta parte del bosquejo, la lamentación. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Judá a la predicación de Jeremías? ¿Cuál fue esta reacción? Lamentablemente la reacción fue bastante negativa de parte del pueblo. El hecho que se menciona de que no querían oírlo, tenían que soportarlo. Muchas veces Jeremías buscaba lugares específicos para charlar, para dar su mensaje, como era, por ejemplo, acercarse a las puertas del templo. Jeremías encontraba a la gente donde la gente estaba, donde la gente transitaba. Entonces él allí estaba presente, y no le fue fácil recibir la retribución a Jeremías, dado el mensaje que tenía. Bueno,
Se verá más adelante que inclusive fue azotado y castigado por esta situación. No solo que no querían escucharlo, sino que muchas veces querían detener su conversación o su plática, sino inclusive de agresiones físicas directamente contra él. Jesús dijo luego, ¿no?, que Jerusalén, Jerusalén, hablando de Jerusalén, que matas a tus profetas, que no consideras cuántas veces quise juntar, etc. Jesús ya había hablado o habló después, ¿no?, sobre todo esto que pasaron los profetas. Ahora, ¿qué texto nosotros podemos leer para poder ver a qué grado ellos descendieron para poder rechazar el mensaje de Jeremías? Fueron contra él mismo, ¿no? Lo maldijeron inclusive. Allí en Jeremías 15:10 encontramos una declaración triste, por ejemplo, ¿no? Sí, dice, nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. La gente lo maldecía, ¿no?, por donde él pasaba. Qué triste pasar por esta situación. Luego el versículo 20 y versículo 2. Sí, dice, y azotó Pasur al profeta y lo puso en un cepo. Agredido, difamado y boicoteado, 18. En fin, hay varias declaraciones bíblicas de la forma como reaccionaron frente al mensaje de Isaías. Y lógicamente a la gente pecadora, todos nosotros que somos pecadores, no nos gusta que nos llame la atención, ¿no? Parece un asunto común. Uno descubre que Jeremías resultó ser un profeta incómodo. Ahora, creo que esto también tiene que ser para nosotros un llamado y una alerta cuando lo digo como hermano de iglesia, como laico, cuando voy a la iglesia el sábado a la mañana o en alguna otra reunión y solo espero que el predicador tenga un mensaje agradable, que me deje en mi confort, en mi comodidad. No somos propensos a recibir mensajes duros, sino que siempre nos gustan los mensajes más bien blandos. Es por nuestra naturaleza pecaminosa, corrupta y demás. Bueno, este es el caso de Jeremías. Un mensaje difícil a una gente que quería escuchar mensajes fáciles ante una situación que era difícil. Sin duda alguna. Y ahora hablando aún de la reacción, un episodio así significativo de esa posición son sus propios hermanos. ¿De dónde era Jeremías? Él venía de la zona de Anatop, donde había sido deportada una línea sacerdotal que era la de Abiatar. Y justamente se menciona en los capítulos, eso está en la lección, en los capítulos 12, ¿no? 11 y 12, un complot que se realiza contra él, diciendo, no profeticéis en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Aquí hay un complot ya con la máxima agresión, que es la de no solo callarlo, sino matarlo. Amenazas de muerte, ¿no? Amenaza de muerte, evidentemente. Y el texto, creo que el más significativo es el del 12, el verso 6, ¿no? El verso 6, 12, verso 6, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti, no les creas cuando bien te hablen. Bueno, aquí tenemos esta situación
lamentable, sorpresiva, de la reacción contra Jeremías, que, bueno, uno la hubiera esperado normalmente del pueblo de Israel, en Jerusalén de los vecinos, y demás, pero no sus propios hermanos, pero no familia, la ¿no? propia familia Que estaba diciendo, no le crean a él. Eso debería ser terrible para él, porque él ya se sentía solo, ¿no? Ya se sentía solo. Y ahora su propia familia va contra él por posesionarse con el mensaje de Dios. Ahora, vamos a la reacción del pueblo judío de Jeremías ahora. ¿Cómo reaccionó Jeremías frente a la oposición que tuvo? La reacción de Jeremías tampoco fue fácil. En la Biblia hay varios casos de reacciones no fáciles de los hijos de Dios. Recordemos el caso de Elías, tiene una reacción para con Dios, donde se pone a discutir cuando se escapa de la reina Jezabel. El caso del patriarca Job también, cuando él comienza en su discurso poético, en presencia de esos amigos que eran los falsos consoladores, comienza a discutir con Dios, a discutir en el buen término de la palabra, con Dios de la situación. Y Jeremías muestra este lado humano, cuando él dice, Señor, tú me sedujiste para esto, dice, es como que me envolviste, dice, me llamaste, me convenciste. Uh-huh. Bueno, es el llamado de Dios, ¿no es cierto? Claro. Dios lo llamó para eso. Ahora, es interesante que él, cuando recibe el llamado después, él lo siente como un fuego en sus huesos. Era joven también. Claro, lo recibe como un fuego y no podía evitar dar el llamado. El problema no era que Dios lo había llamado y el mensaje que estaba transmitiendo, sino la reacción que se produjo con respecto al mensaje, la situación, el contexto en el cual él se movía con su mensaje, que era totalmente negativo, a tal punto de que él maldice el día de su nacimiento. Wow. Ahora, no veamos esto como grave solamente el punto porque recordemos que Job maldice el día de su concepción también. Uh-huh. O sea, aquí está el lado humano. ¿No? Ahora, la gran preocupación de Jeremías me parece que fue ver la prosperidad del camino de los perversos, ¿no? Y él aparentemente veía que todas sus maldades humanamente no estaban conduciendo a nada, aparentemente, aun cuando él tenía el conocimiento de parte de Dios que iría así a conducir a cosas terribles. Bueno, él por supuesto que vio esa falsa prosperidad, ¿no es cierto? Esa falta prosperidad de los ricos y de los injustos, pero él sabía que en definitiva había un tiempo para eso. Quizás lo que más le preocupó es la falta de respuesta al mensaje que él estaba dando. O sea, la vida cómoda, la forma de enriquecerse, a Jeremías le hablaba de que ellos en realidad no estaban recibiendo su mensaje, uh-huh. No estaban haciendo los preparativos para la época de la crisis. Por eso no los pudo entender en esa situación de hasta qué punto había llegado su desvarío, su apostasía, su locura. Uh-huh. Y eso, o tal vez Dios fue fortaleciendo cada vez más y más
Tal vez Jeremías no entendía bien el futuro evidente que iba a ocurrir con ellos. Y Jeremías no estaba tampoco interesado en la muerte, todos ellos, ¿no? Jeremías quería también la salvación, pero no veía reacciones positivas y eso comenzó a desesperarlo, incomodarlo y a querer desistir del ministerio de proclamar aquellas verdades. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar o aplicar estas lecciones a nuestro diario vivir? ¿Cómo recibimos nosotros, por ejemplo, las reprensiones? Hay una declaración en el libro de Amós 5:10 que dice que ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. No es bueno recibir la reprensión, o sí es bueno recibir la reprensión. A nadie le gusta ser reprendido. ¿Y cómo nosotros reaccionamos frente a la reprensión? Cuando rechazamos automáticamente cualquier represión, estamos olvidando que somos falibles y que puede ser una amonestación de Dios para nuestro bien. Dios reprende a quien ama, dice la Biblia en Proverbios 3:12. El sabio extrae de la reprensión una oportunidad. Entenderá la ciencia, dice Proverbios. La reacción del sabio al recibir la reprensión: ama a quien lo reprende. Usted puede competir con los que van a caballo, es una pregunta, pero por eso que nosotros tenemos que aprender a recibir la reprensión más simple para recibir después reprensiones más fuertes. Por eso la Biblia dice que el que no es sabio, mejor ni reprenderlo, porque lo va a tomar a mal. Por eso que Dios a veces reprende de una manera que cada uno puede asimilar. Pero Dios quiere ayudarnos. La reprensión no tiene un fin de destruir, sino de construir. Ojalá que nosotros podamos tener sensibilidad para la reprensión que Dios nos da. ¿Alguna otra aplicación? Sí, me gustaría compartir una promesa y un lindo pasaje dentro del tema de la semana, que está en Jeremías 20:11, donde dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados, no prosperarán. Esto significa que las dificultades, los problemas, las situaciones difíciles que nos tocan vivir son pasajeras, porque hay alguien al lado nuestro que nos acompaña como un gigante. Amén. A soportar todas esas situaciones y a salir victorioso al fin y al cabo. Amén. Y ojalá que Dios pueda hablar en esta semana a través de esta lección. Vamos ahora a oír la palabra del autor, quien grabó un mensaje para nosotros. Las personas respetaban el mensaje del profeta Jeremías en el tiempo de Jesús, porque había sido aceptado por medio de las tradiciones de aquella época. Pero existe un cierto rechazo al mensaje de un profeta vivo. Después del exilio, Israel entendió el mensaje de Jeremías. El fallecido profeta Jeremías fue recordado y su mensaje también. El Señor prepara a sus profetas y siervos para la resistencia del pueblo. Jeremías confiaba plenamente en Dios y nosotros debemos seguir su ejemplo. El Señor dice en Jeremías 17:19: por tanto, prepárate y levántate, y diles lo que yo te ordeno. No te asustes delante de ellos. Yo te haré una ciudad fortificada, una columna de fierro y una pared de bronce contra toda la tierra, tus príncipes, tus sacerdotes y contra los pueblos de la tierra. Ellos lucharán contra ti, pero no prevalecerán, pues yo estaré contigo, dice el Señor. Si Dios es Dios
y Él es bueno y también Él es poderoso, ¿por qué no termina con su poder el mal? Dios no termina con el mal porque el mal no existe, dirían algunos. Es decir, no existe como un ente al lado del bien. El mal es el resultado del ejercicio de la libertad de la criatura en oposición y afrenta al carácter del Creador. De modo que para acabar con el mal, Dios tendría que acabar con el pecador, con el malvado. Existen criaturas que ejercen la libertad que Dios les concede para practicar el mal. Por eso existe maldad, maldades y malvados. Y para terminar con la maldad y con el mal, Dios tendría que terminar con los malvados. Y entre terminar con los malvados o redimir los malvados, Él opta por redimirlos y no destruirlos, porque Dios es amor. Y por eso Dios sufre el peso de la maldad, inclusive contra sí mismo. Él elige sufrir el castigo que nos da la paz. Él paga el precio de la redención en sí mismo. No transfiere su responsabilidad creadora a la criatura, asume la carga de haber creado a seres a su imagen y semejanza y por amor convive con la maldad, porque su gracia hace que el sol salga sobre justos e injustos, acompaña las naciones concediéndoles abundancia de cosecha, alegría, mientras redime a los malvados, porque Dios es amor. No ejerce su poder para destruir, ejerce su amor para redimir. Este siempre fue el plan A de Dios. Y en cuanto la oportunidad exista, Dios seguirá insistiendo con amor. Por eso es que nosotros reaccionamos no al poder de Dios, sino al amor de Dios, que es primario delante de nosotros. No sé si nosotros necesitamos esta semana reaccionar frente al amor de Dios, que nunca deja de existir y de estar delante de nuestros ojos, y que podamos reconocer nuestros errores delante de la llamada de atención de Dios y podamos realmente ser perdonados y estar en paz con Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, nuestra reacción, que reaccionemos siempre conforme a tu deseo de poder reconocer nuestro mal y poder caminar en tus caminos con tu poder, con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.